a continuar con Ángel Reyes, que nos va a hablar de otro papacito, ¿verdad, Ángel? Nos vas a hablar de José María Morelos y su Almonte. ¿No es así, Ángel? Efectivamente, mi querida Lulú, un padre en toda la extensión de la palabra, un padre tanto para la vía eclesiástica como para la vía carnal. Es muy conocido, o bien conocido, que era un secreto a voces, que el cura José María Morelos y Pavón tenía descendencia, tenía por ahí unos hijos que, como la mayoría de los curas que llegaban a tener descendencia, los hacían pasar como sus sobrinos. Quiero retomar una frase de Facundo Cabral para iniciar esta charla, que dice así: el cura es un señor al que todos llaman padre, excepto sus hijos. El secreto a voces, que el cura siempre tenía una mujer a la cual ahí en la iglesia que hacía el quehacer, y esa mujer casualmente siempre tenía algunos hijos, bebés, que conforme iban creciendo le decían tío al cura. Morelos no fue exento a eso, y si quieres por ahí ya empezamos con la presentación. Pues bueno, continuamos. Y esta primera imagen es muy interesante porque, como bien dijimos al inicio, vamos a hablar de este personaje trascendental en la independencia de México, pero como todo personaje tiene sus claroscuros. Y uno de esos momentos clave es cuando en 1815 Morelos tiene que confesar ante la Inquisición que él es padre de 3 hijos: Juan Nepomuceno Almonte, Guadalupe Almonte y una tercera niña de la cual no se sabe el nombre, pero es justo este momento cuando la Inquisición comienza el proceso de degradación de Morelos, y él se ve en la necesidad de confesar. Esta imagen es muy interesante. Quiero que se centren en la imagen y visualicen que es el 30 de septiembre de 1865. Se cumplen 100 años del natalicio de José María Morelos y Pavón. La ciudad en aquellos años está gobernada por la monarquía, un archiduque que vino a gobernar junto con su esposa Carlota. Ellos, la mañana lluviosa del 30 de septiembre, van hacia la esquina donde hoy es Eje Central y la calle de Madero, antes Niño Perdido y Plateros o San Francisco. Y ahí justo comienzan la revelación de lo que será la primera estatua en homenaje a José María Morelos y Pavón. Y mira la fecha, que coincidente, 19 de junio del año 2020, y aquel año el mismo Maximiliano de Habsburgo estaba develando esa estatua justo en la plazuela Guardiola. Cuentan las crónicas que la marquesa de Santa Fe de Guardiola y los condes del Valle de Orizaba estaban bastante molestos porque una estatua les iba a estorbar la entrada y la plaza de sus respectivos palacetes. Pero bueno, la estatua tuvo muchísimos cambios. Al lado derecho podemos ver el cambio, el destino en el cual se encuentra después de estar en la plaza Guardiola. La estatua se fue a la plaza de San Juan de Dios, a un costado de la Alameda, el costado norte de la Alameda, y de ahí se fue a lo que fue llamada la colonia de la Bolsa. Posteriormente, la llamada colonia Morelos. Pero quise iniciar esta charla con estas imágenes. Esta imagen es muy interesante. Aquí vemos a la estatua de José María Morelos y Pavón, años después de su inauguración. Al fondo vemos la casa de los condes del Valle de Orizaba, y bueno, fue de estos múltiples cambios, movimientos, mudanzas que tuvo esta estatua. Pero continuando con la vida de Morelos, que es bastante interesante, yo quisiera adentrarme en la parte personal, en la parte del padre, y la parte del padre a la cual tiene un hijo. ¿Qué no haría un padre por su hijo? José María Morelos y Pavón, esta imagen es muy interesante. En 1865, Santiago Rebull es el encargado de ser el pintor oficial de la corte. Santiago Rebull
invita a dos alumnos suyos, uno de ellos Petronilo Monroy, quien es el autor de esta imagen. Es una imagen clásica de Morelos. Maximiliano tenía presente una cosa, quería darle al pueblo y que el pueblo reconociera a los que todavía no eran para ese entonces héroes nacionales. Es curioso que un extranjero haya sido el primero en darle al pueblo el conocimiento, la imagen de quiénes eran los héroes nacionales. Lo mismo que mandó pintar este retrato de Morelos, también hizo pintar un retrato de Miguel Hidalgo y Costilla. Así, la figura de José María Morelos y Pavón hasta ese entonces era la del militar, era la del personaje que había continuado la independencia después de la muerte de Hidalgo, pero como todo personaje y como todo ser humano, pues tiene debilidades y esas debilidades Morelos las encontró con una mujer a la cual él le doblegaba la edad. Morelos tendría 37 años y ahí en Nocupétaro se enamora de Brígida Almonte. La jovencita Brígida Almonte cayó rendida a los brazos, a los amoríos de Morelos y ésta le dio un hijo. En 1802, en 15 de mayo 16 de mayo de 1802, nace el primer hijo de Morelos y como en aquellos años el día que naciera era el día al cual se le bautizaba, ese día es el santoral de Juan Nepomuceno. Así que qué mejor ponerle al niño Juan Nepomuceno y el apellido de su madre. No el de él, sino el de la mamá, Almonte. Se sabe muy poco de la vida de la madre de Juan Nepomuceno Almonte, Brígida, porque ella, lo que se sabe es se tienen los registros de las confesiones, de los asistentes a las misas, del registro que llevaba el mismo Morelos ahí en Nocupétaro. Y se sabe que Brígida Almonte asistía y en cada ascenso, cada año aparece su nombre hasta 1809, en el cual todos deducen que ella muere. No se sabe si la mujer murió al momento de dar a luz a Juan Nepomuceno o ella siguió viviendo. Sea como sea, Morelos en ese carácter y en esa postura de padre amoroso prácticamente lleva para todos lados consigo al niño Juan Nepomuceno Almonte. Este niño que en el sitio de Cuautla ya tendría un papel importante. Es una de las vistas de Nocupétaro. Es muy interesante porque ha de ser quizá la única imagen en todo el país de Brígida Almonte y el niño Juan Nepomuceno. Nocupétaro es una población ubicada a 120 kilómetros de Morelia, Michoacán, y en la cual pues realmente se sienten orgullosos de que sea Brígida Almonte, esa mujer que le haya dado un hijo al generalísimo, a José María Morelos y Pavón. Es una imagen que cuando yo la descubrí me dejó realmente impactado, porque nunca pensé que en este país se le hubiese dado tributo a Brígida Almonte y a Juan Nepomuceno Almonte siendo un niño. Regresemos cuando el niño Juan Nepomuceno Almonte, en el sitio de Cuautla, febrero de 1812, es tanto el amor que le tiene Morelos a su hijo, que imagínense ustedes, lo hace capitán de un pequeño grupo de muchachitos, los cuales se hacían llamar los emulantes. ¿Por qué? Porque emulaban en parte las batallas de los mayores. Un sitio, el sitio de Cuautla, duró cerca de 70 días, en los cuales, por supuesto, los realistas sitian la ciudad, hay hambre, hay muerte, y es este grupo de niños encabezados por Juan Nepomuceno Almonte, de 10, de 11 años, el cual en las noches, se cuenta, iban a los campamentos de los realistas a espantarlos, a tronar cohetes, a tirar balazos, y también este grupo de jovencitos, pues iba por ahí también buscando comida
para llevarla a Cuautla y así poder sobrevivir ese espantoso sitio de Cuautla. Pero eso no, ahí no acaba la cosa. La vida de Juan Nepomuceno Almonte, hijo ilegítimo del generalísimo Morelos, continuará y tendrá un papel relevante a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX. Es él, Juan Nepomuceno Almonte, el que tenemos en la imagen, una imagen ya mucho más centrado en años, pero quiero que regresemos hasta 1815, porque después del sitio de Cuautla, en 1815 es julio de ese año, Morelos tiene un encargo y es que necesita que el gobierno de Estados Unidos reconozca y pedir ayuda a este gobierno para que apoye la causa insurgente. Así que manda a un allegado suyo, el padre José Manuel Herrera, junto con una buena comitiva hacia Washington. Justo en esa comitiva va a invitar y va a mandar a su hijo, a Juan Nepomuceno Almonte, para que vaya hacia Estados Unidos. El camino es duro, dura más de 4 meses. Ellos llegan en noviembre de 1815 a Nueva Orleans, ya no alcanzan a llegar hasta Washington y un mes después Morelos es capturado y como todos sabemos, y ahorita que hablábamos de Catepec y que también está muy cerca del Albarradón, en la Casa Morelos es fusilado en diciembre de 1815. Esa quizá fue la última vez, ese año, que Juan Nepomuceno y Morelos se vieron, se despidieron, se abrazaron. Un padre que estaba orgulloso de su hijo y que quiso darle el mejor de los porvenires. Sabía perfectamente que en cuanto él fuera capturado, inmediatamente iba a ser puesto en peligro su primogénito. Así que bien jugada esa movida, lo envió hacia los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en Nueva Orleans, ingresa a una escuela. Su padre le envía y le manda con una buena cantidad de dinero. Él está fuera del país entre 8 y 10 años. Y en este tiempo es importantísimo porque Juan Nepomuceno en Estados Unidos se convierte quizá en uno de los primeros mexicanos en ser políglota. Allá en los Estados Unidos, por supuesto, aprende a hablar inglés, aprende a hablar francés y aprende a hablar latín, además del español que ya hablaba aquí en la ciudad. Así que Juan Nepomuceno termina los estudios, regresa para 1820, ya su padre lleva varios años muerto, y él tiene una gran ventaja. Él, al estar estudiando en el extranjero, tiene otra visión, tiene otra cultura. Él ha leído, es un hombre letrado y sobre todo habla perfectamente el inglés. Así que cuando regresa, pues se da cuenta que ya hay un país totalmente nuevo al cual él dejó siendo un niño, un casi adolescente. Se encuentra que Guerrero, a que Guadalupe Victoria, personajes que él había conocido cuando él era niño, ahora ellos lo ven y ya ven a un hombre hecho y derecho y que puede aportar mucho para la causa. Pero lo más importante, y esta es una de sus grandes, grandes cualidades, tiene un trato increíble. Es un hombre el cual siempre, siempre va a tener la parte diplomática a flor de piel. Es un hombre que por su gran cultura va a encajar perfectamente en la sociedad y es un hombre que sabe hablar perfectamente el inglés, así que la comunicación para él no es ningún impedimento, cosa que los gobiernos mexicanos supieron explotar perfectamente, porque lo llevan como comisionado primero a Londres, después regresa y lo mandan de nuevo a Estados Unidos, varios presidentes lo hacen ministro de guerra, el mismo Santana pide que lo acompañe a Texas, a las batallas de San Jacinto, a la misma batalla de Texas, y entonces Juan Nepomuceno ya deja de ser el hijo del general, sino se convierte en un personaje clave en el siglo XIX. Incluso llegó a participar varias veces a la presidencia de la República, pero bueno, por diferentes motivos, nunca pudo llegar a ser presidente. Él quería llegar a ser presidente de este país y en eso sí,
se enarbolaba y se vanagloriaba de que él era el hijo de Morelos y sus campañas políticas se basaban en eso. Si su papá hizo todo por darnos por libertad, imagínense que no nos puede dar su hijo. La vida de Juan Nepomuceno continuará ahí, eh, en la política, siendo ministro de guerra, siendo ministro diplomático, pero va a tener un papel muy importante porque a lo largo de la historia, él estuvo muy, muy relacionado con el gobierno de Estados Unidos. Él fue representante de México con los Estados Unidos y él se daba cuenta perfectamente de que ya venían las políticas expansionistas. Recordemos la doctrina Monroe, el destino manifiesto, América para los americanos. Así que él se dio cuenta de las ambiciones de Estados Unidos por querer apropiarse de más y más territorio. El vivo ejemplo lo tuvo en 1836 en la batalla de Texas, cuando se pierde más de la mitad del territorio mexicano y él está ahí presente. Él negocia con los representantes de Estados Unidos porque es quizá el único que puede entender y el único que le puede traducir a Santana, así que él perfectamente se dio cuenta de las negras intenciones del país del norte. En una de esas comitivas, él va a parar años después a Europa. Él es ministro también en Francia y es ahí donde cambia la bandera política. Lejos de continuar la parte liberal de su padre, él se pasa al bando de los conservadores y él encabeza una comitiva en la cual en 1863, y la que sigue, por favor, él encabeza junto con otros conservadores, aunque él no va en 1863, octubre del 63, como lo demuestra esta imagen. Esta imagen es importantísima porque es el preámbulo para que Maximiliano de Habsburgo venga a gobernar estas tierras. Octubre de 1863, por ahí podemos ver a Francisco Javier Miranda, un sacerdote poblano que siempre estuvo en contra de las leyes de reforma. Por ahí también se puede ver a José María Gutiérrez Estrada, que él desde 1840 quería que hubiese una monarquía en este país, a José Manuel Hidalgo Esnaurrizar, y por supuesto a uno de los hombres más acomodados del todo el siglo XIX, Antonio Escandón. Que de hecho Antonio Escandón era el dueño de la Casa de los Perros donde se inauguró la estatua de Morelos. Ahí podemos ver a ese grupo de conservadores, ahí se puede ver cómo le están ofreciendo el trono, la corona a Maximiliano, que se hizo un poco del rogar y no fue hasta abril de 1864 que acepta venir a estas tierras. Inmediatamente en cuanto acepta, hace su aparición Juan Nepomuceno Almonte, se entrevista con Maximiliano de Habsburgo, está emocionado porque sabe perfectamente que Juan Nepomuceno Almonte es el hijo ilegítimo del gran general Morelos. Así que Maximiliano, como era que le encantaba conocer la historia de los lugares a los cuales iba a ir, inmediatamente se puso a leer la historia de México de Lucas Salamann y encontró pues prácticamente los temas para hablar con Juan Nepomuceno Almonte. No sé qué también se cayeron, pero lo que sí es un hecho es que Juan Nepomuceno Almonte regresó a México siendo el representante de Maximiliano en lo que él hacía su llegada a México. Maximiliano llega en mayo del 64 a estas tierras e inmediatamente Juan Nepomuceno Almonte va a tener un papel importantísimo en el gabinete, en el cuerpo diplomático del emperador Maximiliano. Hay nepotismo, hay excesos, Maximiliano hace fiestas siempre por aquí en Palacio Nacional, se ponen sueldos enormes, muy, muy onerosos, tanto él como a Carlota. Inmediatamente llegan las mujeres de la alta sociedad porque quieren ser las consortes de la reina, de Carlota. Así que estos 3 años de aventura de Maximiliano y de Carlota
Juan Nepomuceno los pasa a un lado del emperador. Quizá como consejero, quizá en la diplomacia, pero él se vive esos 3 años bastante cómodo. Llega la desgracia, la caída del imperio, 1867, un 19 de junio, cuando Maximiliano muere en el Cerro de las Campanas. Ya para ese entonces, medio mundo que lo apoyaba había huido, había escapado del país. Juan Nepomuceno no fue la excepción. Él ya le había pedido autorización a Maximiliano para regresar a Francia, donde terminará el resto de sus días y él morirá años después. Siempre, siempre, siempre con el peso de la historia, con el peso político de haber sido el hijo ilegítimo, el hijo bastardo, como lo dijo la Santa Inquisición. Eh, Hijo infame de Morelos. Esta es la tumba en Francia de la familia Almonte. Él morirá ya no regresará a México. Y hace unos años se exhumaron sus restos porque corre una leyenda en la cual no se sabe en dónde reposan los restos del general Morelos. Una leyenda también que se contaba que fue el mismo Almonte el cual se los llevó a Francia y que reposaban junto a él. Esa leyenda solamente quedará como el tinte de lo que es una leyenda porque no se puede comprobar nada. Almonte, como lo mencionaba, muere en Francia, no pasa a ser más que pues un nombre, no hay mucha información de su biografía siendo niño, porque evidentemente pues no era un hijo legítimo, entonces todo lo que se pudiera ocultar de él, pues prácticamente no le importaba a absolutamente nadie. Así que espero haya sido de su interés el conocer un poco de la vida de este personaje, el hijo ilegítimo del gran generalísimo José María Morelos y Pavón. Muchas gracias, Ángel. Me parece de vital importancia esta historia que nos has contado, porque creo que la paternidad de Morelos es una parte hasta cierta manera desconocida en la historia de nuestro país. Y también interesante porque por mucho tiempo se ha considerado a Almonte, los que conocen la historia de este personaje, como prácticamente un mal hijo de su padre, ¿no? Porque si su papá luchó por la libertad, ¿cómo va a ser posible que él apoyara al gobierno de Maximiliano, ¿no? Al imperialismo. Pero qué bueno que tú das esta charla, das esta plática y como que reivindicas un poco al personaje porque hablas de todo lo que había detrás de él, ¿no? Toda esta preparación que él había tenido en el extranjero y lo describes como un personaje sabio, como un personaje preparado, como un personaje, como tú bien dices, diplomático hasta cierta manera. Y bueno, otra cosa interesante es que yo entiendo perfectamente a la señora Brígida, porque de un hombre que escribió un documento como Sentimientos de la Nación, que es un documento al que ha tenido la oportunidad de leer, no me van a dejar mentir los compañeros, que independientemente de toda la parte patriótica que podemos hablar, es un documento bellamente escrito, con una emoción que se transmite en cada una de las palabras. Entonces, si Morelos le escribía esas cartas a Brígida, por Dios, qué mujer no va a caer. Entonces me da mucho gusto y me gustó bastante esta plática sobre este personaje. Y, Fíjate que perdón, mencionas algo bien importante, Lulú. La historia no es de buenos o de malos. Durante muchos años se tildó de traidor, de vendepatrias, sobajaron muchísimo a Juan Nepomuceno Almonte, pero él realmente buscaba el beneficio del país a su modo, así como los liberales lo buscaban a su manera de ver. Almonte quiso buscarlo de otra manera, así que es igual de válida, pero bueno, recordemos que la historia la escriben quienes vencen y no fue tachado pues de un
pobre traidor, hasta hace pocos años en los cuales ya se empieza a ver a los personajes históricos con sus claroscuros. Ya no son personajes buenos, ya no son personajes malos, sino personajes de carne y hueso, que sentían, que se emocionaban, que tenían todas sus emociones a flor de piel. El mismo Morelos. Vemos estos personajes muy duros, muy de bronce, muy serios, y no, evidentemente también sentían, también lloraban, también se enamoraban y también querían vivir a final de cuentas. Así que un poquito de la vida de Juan Nepomuceno, que fue un personaje diferente a muchos de los conservadores de la época. Es de los pocos que tuvo la oportunidad de vivir muchos años en el extranjero, y esto evidentemente le dio otra visión de la vida en pleno siglo XIX. Sí, y algo bien interesante también es que en esta charla tú rompes con una de las leyendas, creo que más difundidas sobre Juan Nepomuceno por la cuestión del apellido. ¿Te refieres a que cuando lo buscaban siempre le decían, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Ajá. Y siempre decían, se fue al monte, se fue al monte. Y eso tiene relación porque cuando se empieza a buscar los datos de la madre, pues evidentemente hay una Brígida, pero es una Brígida Monte. Y no es la Brígida del Monte que todo el mundo conoce. Entonces toma un poco de sentido porque ahí en Ocupétaro, pues solamente hay una Brígida de 17, 18 años, pero es Brígida Monte, no Brígida Almonte. Entonces, el personaje da para leyendas, el personaje da para investigar muchísimo más en torno a esta figura que aparte tuvo que vivir con el tabú de ser un hijo ilegítimo, y aparte, ¿hijo de quién? Del mismísimo generalísimo Morelos. Sí, yo había leído la historia que nos platica Ángel en un libro que se llama Arrebatos Carnales, que lo escribió Francisco Martín Moreno, y justamente nos habla de ese hijo ilegítimo de Morelos. Nada más que en esta historia, pues sí nos platica un poco de que Juan Nepomuceno fue una persona traidora por haberse pasado al bando conservador, y que incluso él sabía dónde estaba la cabeza de Morelos, y que obviamente a su muerte pues ya no se supo con qué fue de la cabeza de Morelos, pero cuando yo lo leí, y debo de ser muy sincera, cuando yo leí esa historia en ese libro que se llama Arrebatos Carnales, el primer tomo, yo decía, ay, es un TV y novelas histórico, ¿no? pero no, realmente lees todo el libro, empiezas a leer todas las historias y te enganchas tanto que vuelves a comprar los demás 1 o 3 libros. Entonces, pues es muy interesante, la verdad es que es muy interesante, y pues qué bueno que hayas hablado de eso. Es que la vida de Juan Nepomuceno militarmente y diplomáticamente hasta 1858 iba bastante bien. Es más, apuntaba quizá para ser un muy buen candidato, un muy buen presidente. Hubiera sido un presidente muy bien preparado, pero tuvo, quizá en el fondo sabía que si apoyaba a los Estados Unidos, ellos iban a venir aquí con muchísima más fuerza, así que él quiso apoyar al otro bando para evitar quizá en el fondo que los Estados Unidos terminaran invadiendo todo el país, ¿no? No se sabrá, pero bueno, gracias, Mari. Sí, al final de cuentas como que conservó una posición no tan radical, sino más bien neutral, ¿no? Y a comparación a lo mejor de otros hijos de personajes famosos como podría ser Benito Juárez Jr., que siempre se le consideró como que un pan sin sal, ¿no? Ni para acá ni para allá, y prácticamente se le ha considerado como una persona que no tuvo ningún provecho. Perdón por los que Sí, son admiradores de don Benito Juárez, pero sí se ha dicho bastante sobre la vida del hijo, ¿no? Pues yo primero que nada felicitarte por elegir a este personaje. La verdad, pues yo no estaba tan empapada de lo que sería su historia, pero tienes razón, o sea, mucha gente lo hace de lado, no sabemos ni quién es o de dónde surge, y tomaste aspectos muy importantes de esto, ¿no? Sin embargo, igual hay que recordar que cuando van a pedirle a Maximiliano que también que venga a gobernar aquí nuestro país, dentro de ese convencimiento que él juega un papel importante, también
junto con él pues estaba otro personaje Tomás Mejía, que Tomás Mejía casi le hizo una carta tan conmovedora para que Maximiliano finalmente accediera, ¿no? Y se menciona mucho de esto, ¿no? De la conmoción y alegría que les daba a ellos de que Maximiliano haya accedido a tomar el trono de México. Hablar de esos personajes nos podríamos llevar muchísimo más tiempo, pero bueno, gracias por su tiempo. Ya por último, el chisme histórico. ¿Por qué él se casó? Juan Nepomuceno se casa, pero lo curioso es que se casa con su sobrina. Habíamos dicho que Morelos había tenido 3 hijos, 2 hijos con Brígida Almonte, la segunda de nombre Guadalupe, y Guadalupe a los años tuvo una hija, y esa hija es la que se casa con Juan Nepomuceno Almonte. Llámenlo coincidencia, pero Juan Nepomuceno Almonte tiene 37 años y su sobrina tiene 17, 18, las mismas edades que tenía Morelos y Brígida Almonte. Un personaje lleno de misterio y de datos para compartir. Bueno, pues es que creo que eso se daba muy común en esa época. Porfirio Díaz también se casó con su sobrina Delfina Ortega. Pues de nuevo, muchas gracias Ángel por este interesante personaje.